marcas, ¿cierto?, de una iglesia saludable. Número 1, vimos el primer día la predicación bíblica. Deme un segundo. La predicación bíblica o expositiva, que era expositivo que nazca desde el texto, que se ponga desde el texto bíblico en su contexto original, ¿cierto? Y todo lo que vimos, y ustedes también vieron, ¿cierto? La semana pasada con la enseñanza también del hermano Juan Jara. Hoy día nos toca lo que es la teología bíblica, ¿cierto? Vamos a explicar hoy día, quizás no manejan el término, pero vamos a tratar de definirlo hoy día qué es la teología bíblica. Una iglesia sana, ¿cierto?, tiene una buena teología bíblica, ¿cierto?, y estudia y ve la Biblia a la luz de una buena teología, ¿cierto?, que nazca de la palabra del Señor. La tercera marca es el Evangelio. Eso quiero llegar la próxima semana, ¿cierto?, y hablar del Evangelio de Jesucristo. Debemos tener el Evangelio correcto, ¿cierto?, predicarlo correctamente para ser sanos. Es la base de toda nuestra fe, ¿cierto? Luego un entendimiento bíblico de la conversión. Muchas veces hay un entendimiento místico, ¿cierto?, de lo que es la conversión o superficial, pero debemos tener un entendimiento bíblico de lo que realmente es la conversión. Luego un entendimiento bíblico del evangelismo. Es parte y una cualidad también de una iglesia sana. Un entendimiento bíblico de la membresía de la iglesia. Algunos piensan que ser miembro de una iglesia es como ser parte de un club social, y no es así, es mucho más que eso. Amén. Entonces lo vamos a ver a la luz de la palabra del Señor también. Otra cosa muy olvidada hoy día en las iglesias es la disciplina bíblica en la iglesia. Hermano, la disciplina bíblica es una marca de una iglesia sana. Una iglesia sana tiene una buena disciplina bíblica en la iglesia. Amén. La marca número 8 es un interés en el discipulado y el crecimiento. Es donde estamos tratando hoy de fortalecer también en nuestra iglesia. Yo estoy en una casa, ¿cierto?, haciendo un discipulado, y se abrieron 2 hogares más de hermanos para poder la semana también discipularle. Entonces quiero darle harto énfasis a esto. Si usted quiere ser discipulado, ¿cierto?, y crecer en varios temas, por favor hable conmigo. Yo estoy dispuesto a hacer un tiempo ahí la semana para poder visitarle, ¿cierto? O nos juntamos en un lugar para estudiar la Biblia. Y también un liderazgo bíblico en la iglesia. Esa va a ser la última marca que vamos a ver, aunque puedan haber muchos más, a lo mejor usted tiene en su mente más, pero vamos a ver solamente estas 9 marcas, ¿cierto?, de las cuales nacen otras también. Entonces hoy día nos toca, hermanos, la teología bíblica. Vaya por favor a 2 Timoteo capítulo 3. Entonces debemos construir nosotros una buena teología bíblica, ¿cierto?, como segunda marca. 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Segunda Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 lo conocemos, ¿cierto? Dice, toda la escritura, hermano, eso es importante, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, a pesar de que aquí Pablo se está refiriendo específicamente al Antiguo Testamento, ¿cierto? Nosotros sabemos que toda la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo, es inspirado por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, ¿cierto?, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios. No podemos desechar ninguna parte de la palabra del Señor. Es por eso que debemos predicar todo el consejo de Dios. Debemos hablar de toda la Biblia y tener una buena teología bíblica. O sea, poder ver, ¿cierto?, la historia de Dios y de redención en este libro desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ya? Porque los 66 libros, ¿cierto?, son inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por Dios. Amén. Entonces, hermanos,
una de las características, como les decía, de una iglesia saludable es tener una buena teología bíblica. Lamentablemente, algunas iglesias quieren entender la Biblia como ellos creen que es correcto. Yo creo que esta interpretación es la correcta de la Biblia, entonces esto es lo que yo voy a practicar y creer. O que deben comprender, piensan ellos, a Dios como ellos se lo imaginan y piensan. Si yo imagino a Dios, un abuelito sentado en un trono, cierto, vestido de blanco, así es Dios. No, hermano, yo no puedo imaginarme las cosas bíblicas, ¿cierto? O creer lo que yo pienso que es correcto. Porque es así cuando nacen las herejías, ¿cierto? Un evangelio liviano con un Dios humanizado, porque comenzamos a pensar y a imaginar a Dios como nosotros creemos que es. Entonces humanizamos a Dios. Y lo limitamos sus atributos, limitamos su grandeza, sabiendo que tenemos un Dios infinito, hermano, que nosotros no podemos comprender en muchas áreas. Él se ha revelado, ¿cierto? Él nos ha comunicado atributos, nos ha mostrado su grandeza, su poder, pero hay cosas que nosotros no podemos entender de Dios, porque somos limitados, somos finitos, pero tenemos un Dios infinito. Entonces se comienza muchas veces con las interpretaciones humanas. Algunos dicen, no, es imposible que podamos ver a Dios de esa manera, ¿cierto? A veces cuando hablamos de la elección soberana de Dios, decimos, no, es imposible que Dios pueda elegir, ¿cierto? Antes de la fundación del mundo, porque comenzamos a humanizar a Dios, Dios nos ama a todos por igual, empezamos con frases, no creo que Dios sea tan injusto, ¿cierto? No creo que Dios sea tirano. Entonces muchas otras cosas que escuchamos, no solamente en ese punto, sino en muchas otras cosas, porque tratamos de nosotros entender a Dios. Pero nosotros no podemos entenderle. Solamente tenemos que creer con todo nuestro corazón y conocer lo que Él nos ha revelado en su palabra. Algunos, por no tener, hermanos, una buena teología bíblica, yo voy a explicar eso después, lo que significa, pero algunos separan, ¿cierto?, el Antiguo y el Nuevo Testamento. De hecho, algunos llegan a decir que Dios es un Dios de una forma en el Antiguo Testamento y de otra forma en el Nuevo Testamento. Cosa que no es así, porque la Biblia dice que Dios no cambia. Que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿por qué es importante la teología bíblica, hermano? Porque la Biblia es una historia de redención desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos estos libros están unidos con un propósito, con un personaje principal. Lamentablemente algunas iglesias no ven a Cristo en el Antiguo Testamento. Pero Cristo está en toda la Biblia y Cristo mismo lo dijo y lo vamos a ver con versículos bíblicos. Entonces, hermanos, debemos entender toda la Biblia. Debemos mirar las Escrituras con los lentes de Cristo. Cada vez que usted vaya a la Escritura, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, tiene que mirarla con los lentes de Cristo. Amén. De Cristo. Nosotros no podemos abrir cualquier libro de la palabra de Dios y leer un versículo y pretender entender ese versículo sin tomar en cuenta los demás versículos o sin tomar en cuenta el contexto o analizarlo a la luz de toda la Biblia. Cada pasaje, hermano, está dentro de un contexto. Cada pasaje, dijo alguien por ahí, está dentro de un capítulo. Cada capítulo está dentro de un libro. Y cada libro está dentro de toda la Biblia. Entonces debemos analizar la Biblia, ¿cierto?, en su contexto general. Porque Dios lo ha hecho y lo ha dado así, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Lamentablemente mucha gente lee la Biblia, hermano, como si estuviera leyendo un diccionario o una enciclopedia. ¿Cierto? Buscamos una definición nomás, esta palabra, y listo, leemos esa frase cortita y ahí nos quedamos. No, hermano. Debemos analizar, sobre todo si vamos a estudiar una doctrina a la luz de toda la Biblia. Porque usted se puede hacer una idea errada por un solo versículo. Eso pasa, por eso nacen las herejías. Porque algunos creen que la salvación se pierde. Porque toman un versículo que pareciera que estuviera diciendo eso, pero si usted no analiza si la salvación se pierde a la luz de toda la Biblia, usted se va a dar cuenta que es imposible. Porque no depende de usted. Depende únicamente del Dios soberano. Entonces, hermano, hacer eso es incorrecto. Porque roba el significado contextual, ¿cierto?, y canónico de la revelación del Dios vivo y verdadero. Dios se ha revelado en toda su palabra. Y si es una doctrina, ¿cierto?, fundamental, no va a aparecer un solo versículo que hable de eso. Créanme, van a aparecer muchos versículos. Entonces, hermano, la Biblia es uno de los libros más diversos en la historia de la humanidad. ¿Tiene cuántos libros?
66 libros, ¿cierto? De autores diferentes, ¿cierto? Tenemos reyes escribiendo, sacerdotes, hombres sin letras, dice la Biblia también, y del vulgo, pescadores, coperos de reyes, etc. Hay muchos hombres, participaron más de 40 hombres en la escritura de la palabra de Dios, ¿cierto? Nos presenta la Biblia a tiempos diferentes, porque comienza a escribirse desde el siglo XV antes de Cristo, ¿cierto? Hasta el siglo I después de Cristo, en un periodo de 1600 años. La Biblia se escribió, hermanos, en un periodo, imagínense, de 1600 años. Fue una revelación progresiva de Dios. Entonces tiene géneros literarios diferentes, hermanos, y eso también nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Que la Biblia tiene géneros literarios diferentes, ¿cierto? Nos presenta poemas, canciones, narrativas, proverbios, profecías, parábolas. Ahora, con toda esa diversidad que la Biblia tiene, ¿cierto? Nosotros, y el apóstol Pablo también nos declara en este versículo que tiene la Biblia un solo autor, y ese es Dios. Amén. Dios es el autor de la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿cierto? Para nosotros, para nuestra madurez, para nuestro crecimiento y para ser sabio para la salvación. Entonces tenemos, hermano, una única autoridad, y esa autoridad es la Escritura. Esa autoridad que nosotros tenemos como iglesia y como cristianos es la palabra de Dios. Y en ella escuchamos la voz de Dios. No espere escucharla por sueños, por revelación, lea la Biblia. ¿Alguien dijo quiere escuchar a Dios? Lea la Biblia. ¿Quiere escuchar a Dios en voz alta? ¿Quiere escuchar a Dios en voz audible? Léala en voz alta. Así va a escuchar a Dios. Así Dios se revela. A veces esperamos, ¿cierto?, que Dios venga a decirnos qué hacer. Hermano, está en la palabra ya. Comienza a leerla, comienza a estudiarla. Y va a escuchar usted la voz de Dios. Entonces, hermano, la Biblia debe ser y necesita ser nuestra fuente de autoridad para nuestro entendimiento de Dios. Eso es lo que es teología. Para nuestro entendimiento de Dios y de la obra de Dios. Entonces, hermanos, podemos resumir toda esta doctrina en que la Biblia es la palabra autorizada de Dios, la palabra de Dios. Y no una palabra autorizada de Dios, sino la palabra autorizada de Dios. La única palabra infalible e inerrante e inspirada por Dios. Ahora, la pregunta es, ¿hay un método bíblico para poder leer yo la Biblia? ¿Cierto? A veces, ¿cómo podemos leer la Biblia? Hay muchas respuestas para eso. Podemos leerla como una fuente de inspiración, ¿cierto? Un versículo cada día para ayudar a nuestra vida, o como un libro de sabiduría, o como una guía para nuestra vida, ¿cierto? Podemos hacer, incluso algunos se acercan a ella como una colección de anécdotas que animan y corrigen simplemente. Otros la leen como un texto cualquiera, un texto sencillo. Otros como un texto que necesitamos reinterpretar, ¿cierto? Y contextualizar a nuestra época, a este mundo moderno. ¿Cierto? Hay muchas opciones, muchas cosas usted va a escuchar. Pero hay una opción, hermano, que es bíblica y que es correcta. Y eso vamos a responder hoy día. Y eso se llama teología bíblica. Amén. Una teología bíblica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es la teología bíblica. Deme un segundo. Definiremos entonces qué es la teología bíblica después para ya ir a versículos bíblicos y usted pueda entender un poco más. Quizás no va a entender mucho, pero trate de poner atención y luego vamos a ir a ejemplos claros en la palabra de Dios. Cuando hablamos primero de teología, nosotros nos estamos refiriendo al estudio de Dios, ¿cierto? La palabra teos viene de Dios y logía de estudio. Entonces estamos refiriendo al estudio de la divinidad, al estudio de Dios. Pero se puede estudiar teología desde distintos puntos de vista. Ateos estudian teología. Universidades seculares enseñan teología. Pero nosotros, como creyentes e hijos de Dios, debemos tener una teología, un estudio de la divinidad, de las cosas de Dios, bíblico. Una teología bíblica, porque nosotros creemos en la palabra de Dios. Entonces veremos, hermano, a la luz de la teología bíblica,
teología bíblica, cómo se desarrolla la historia de redención alrededor de toda la Biblia. Cómo Dios desarrolla su historia, su plan de redención a la luz de toda la Biblia. Eso es lo que hace el estudio de la teología bíblica. Y como dice ahí, la Biblia no es un depósito de ideas, hermanos, abstractas o un glosario de doctrinas inconexas. La Biblia es una maravillosa unidad y así tenemos que verlo. Una maravillosa unidad, desde Génesis hasta Apocalipsis, no divida, ¿cierto? La Biblia en el Antiguo Testamento. A algunos no les gusta leer el Antiguo Testamento. No, hermanos, si usted no lee el Antiguo, no va a poder entender el Nuevo. Si no lee el Antiguo Testamento, no puede entender el Nuevo Testamento. Y sin el Nuevo Testamento, tampoco va a poder entender el Antiguo. Entonces, hermanos, la Biblia es una unidad, es la palabra infalible y coherente del Dios vivo y verdadero y nos brinda una historia coherente y unificada sobre el camino único de salvación a través del único Salvador, que es Cristo Jesús. Amén. Un camino único. Y eso debemos aprender. Por eso le decía yo que nosotros debemos mirar la Biblia, toda la Biblia desde el Antiguo Testamento, con los lentes de Cristo. Amén. Mirando a Cristo. Entonces la teología bíblica, hermanos, es una rama de la teología que nos ayuda a ver cada pasaje de la Escritura a la luz del panorama de la redención que gira en torno a la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo. Es una rama de la teología que nos ayuda a ver cada pasaje de la Escritura a la luz del panorama de la redención que gira en torno a la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nos ayuda a ver desde Génesis a Apocalipsis cómo se desarrolla el plan de redención, que es a través de Jesucristo. Amén. No sé si ustedes han escuchado los términos, las definiciones, pero en teología existe la teología bíblica, que es lo que definimos recién, y también la teología sistemática. Por ejemplo, ¿qué nace de la teología sistemática? Es las doctrinas fundamentales que nosotros conocemos. Por ejemplo, la primera doctrina es la doctrina de Dios. O la doctrina de la Escritura también está, la doctrina de Dios. ¿Qué creemos acerca de Dios? Los atributos de Dios. Eso es teología sistemática. La iglesia, la eclesiología que se llama. ¿Qué creemos acerca de la iglesia? La escatología, que viene siendo la doctrina de los últimos tiempos, ¿cierto? La soteriología, que es la doctrina de la salvación. Entonces nacen 7 más o menos doctrinas fundamentales, donde nacen muchas otras. La doctrina de Cristo, ¿cierto? Etcétera. Eso es la teología sistemática. ¿Qué hace? Toma la Biblia, ¿cierto? Y va analizando a la luz de la Biblia sistemáticamente las doctrinas fundamentales. Pues la teología bíblica hace algo diferente. La teología bíblica toma el plan de redención de Dios desde Génesis y Apocalipsis, uniendo a la Biblia. Amén. Entonces, hermanos, la teología sistemática organiza, valga la redundancia, sistemáticamente las verdades o doctrinas contenidas en la Biblia. Por ejemplo, si vamos a estudiar, no sé, la doctrina de Dios hoy día, o la doctrina de la salvación, vamos a ver distintos pasajes, ¿cierto?, en distintos lugares de la Biblia, sacando ahí donde Dios revela esa doctrina. Pero si hablamos de teología bíblica, vamos a ver una unidad de la Biblia, ¿cierto?, del plan de redención de Dios. Entonces, la teología sistemática organiza sistemáticamente las verdades y doctrinas contenidas en la Biblia, pero la teología bíblica examina las diversas etapas de la historia bíblica y su relación entre sí, proporcionando el fundamento para comprender algunos textos de una parte cómo algunos textos de una parte de la Biblia se relacionan con todos los demás. Amén. La teología sistemática que les mencionaba antes es la aplicación de la palabra de Dios a todas las áreas de la vida humana, mediante la organización sintetizada de temas específicos. Por ejemplo, podemos hablar, ¿qué dice la Biblia acerca del amor de Dios? Si yo me hago esa pregunta, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia acerca del amor de Dios? Entonces yo voy a sacar ciertos pasajes para hablar del amor de Dios. Juan 3:16, Romanos 5:8, ¿cierto? En Primera de Juan. Entonces yo saco de manera sistemática y ordeno esos pasajes para hablar del amor de Dios. En cambio, la teología bíblica explica cómo se unen todos los pasajes entre sí, apuntando hacia un tema principal que es la redención y Cristo. Amén. Entonces, hermanos, eso es más o menos lo que es la teología bíblica. Entender cómo se relaciona cada texto, ¿cierto?, en la historia
de redención. En resumen, es entender la historia progresiva del plan de redención desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Entonces es entender la historia progresiva del plan de redención desde Génesis hasta Apocalipsis, porque Dios comenzó en Génesis, hermano, a revelar el plan de salvación. Amén. Cuando el hombre pecó, Dios comenzó a revelar su plan de redención para el hombre. Ahora, ¿cómo lo hizo? De manera progresiva. ¿Cierto? Poco a poco Él fue revelando hasta que llegó a la máxima revelación que está en el nuevo pacto, que es en Cristo Jesús. Amén. Y eso lo vamos a ver después con ejemplos bíblicos. ¿Ya? Si no está entendiendo mucho, ahora va a comenzar usted a entender un poco más. Entonces, hermano, la meta de la teología bíblica y de que una iglesia tenga una buena teología bíblica es declarar todo el consejo de Dios. Amén. Predicar todo el consejo de Dios. Por eso me gusta a mí enseñar libros, porque ahí no tengo que saltarme ningún texto. ¿Me entiende? Vamos a predicar todo el libro, todo el consejo, todo lo que Dios ha dejado en su palabra, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y toda la Escritura es útil y es necesaria para mi edificación y para mi crecimiento espiritual. Entonces vamos a hablar acerca de la teología bíblica, presentando, ¿cierto?, toda la unidad que Dios nos ha dejado en su palabra y que todo llega a una consumación en la persona y obra de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, ¿cómo aplicamos nosotros la teología bíblica, hermanos, en la predicación? ¿Ya? ¿Cómo aplicamos esta teología nosotros en la predicación? Entonces dijimos que Dios nos ha dado su palabra, que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Es por eso que debemos usar la teología bíblica para edificar la iglesia. Ejemplo, vamos con ejemplos ya más claros. El ejemplo de Noé. Yo puedo predicar un sermón de Noé, ¿cierto? Y yo puedo decir, ¿cierto?, que debemos nosotros caminar con Dios como Noé lo hizo, ¿cierto? Porque si no lo hacemos, va a venir el juicio sobre nuestras vidas, ¿cierto? Noé halló gracia, caminó con Dios, es por eso que Dios le salvó, y así nosotros también debemos caminar con el Señor, ¿cierto? Y ese mensaje, hermano, probablemente lo podría predicar también un judío. El mismo mensaje, ¿cierto? Podría decir exactamente lo mismo. Ellos creen en el Antiguo Testamento, podría tomar ese mensaje y decir que debemos caminar con Dios, ¿cierto? Si no vendrá juicio. Y si ese mensaje lo podría predicar un católico, de la misma forma, ¿cierto?, un musulmán, entonces, hermano, hay un gran problema en nuestro sermón. En esa idea de que solamente tenemos que caminar con Dios porque Noé lo hizo y así salvarnos. Eso es tener una mala teología bíblica. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la Biblia lo revela de manera distinta. ¿Saben por qué? Porque no hay evangelio, hermano, en esa historia. Y una cualidad, ¿cierto?, una característica de una secta es que ellos nunca predican el evangelio. Es por eso que ese sermón lo podría predicar un católico y lo podría predicar un judío, de la misma forma. Entonces, no podemos predicarlo así simplemente. Debemos llegar a Cristo, porque ahí está Cristo. Mire, vaya a 1 de Pedro, capítulo 3. Eso es teología bíblica. Eso es lo que hace la teología bíblica. Ver la historia de redención desde el libro de Génesis. 1 de Pedro capítulo 3, verso 18, dice, porque también Cristo padeció. Mire cómo lo que está hablando el contexto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Se da cuenta en el contexto que está hablando este pasaje de la historia de Noé? Entonces nos habla cómo las 8 personas se salvaron. Así también nosotros fuimos salvados por Cristo. Hermano, el arca en la historia de Noé es Cristo. Cristo es el arca. Amén. Cristo simboliza, ¿cierto? El arca simboliza a Cristo, porque Él nos salvó a nosotros. Nosotros estamos en Cristo. Amén.
Por ejemplo, otro ejemplo, la historia de David y Goliat. No podemos usar esa historia simplemente para nosotros decir que debemos tener la fe de David, ¿cierto? Y ser como David, derrotar a los gigantes, derrotar a las adversidades que se presentan. Es una aplicación que podemos dar, pero no es el significado central del texto. Debemos verlo con los lentes de Cristo. David era el ungido de Dios. Cristo es el ungido de Dios. Amén. Que derrotó al gigante que los atemorizaba y los esclavizaba a la muerte y el pecado. Cristo derrotó la muerte. Cristo derrotó el pecado. Y eso es lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Y saben quiénes somos nosotros en esa historia? No David. Somos el pueblo atemorizado, que no hizo absolutamente nada para derrotar al gigante. Cristo lo hizo todo. Entonces, hermanos, no podemos ver simplemente o humanizar ciertas historias, sino verlas realmente con los lentes de Cristo. Ahora no vamos a ver en cada piedra, ¿cierto?, a Cristo, pero sí en historias claves. Y aún así, si no está Cristo en esa historia simbolizado, si esa historia está apuntando hacia Cristo. Por ejemplo, otro claro ejemplo, el capítulo 38 del libro de Génesis. Capítulo 37, ¿con qué historia comienza el libro de Génesis? ¿Recuerda? José. José es vendido por sus hermanos, comienza del capítulo 37 y termina en el capítulo 50 con José, ¿verdad? Pero la Biblia en el capítulo 38 hace un paréntesis. O Moisés, la escritura, hace un paréntesis en el capítulo 38 para hablar una historia que, si usted la lee, no tiene nada que ver con el contexto, ¿cierto?, de la historia de José. ¿Y cuál es la historia del capítulo 38 de Génesis? Judá y Tamar. ¿Por qué está ahí ese capítulo, hermano? ¿Por qué está ahí la historia de Judá y Tamar? ¿Por qué está ahí ese paréntesis? ¿Alguien sabe? ¿Ya? ¿Pero qué tiene? Nació un hijo ahí, ¿cierto? Nació un hijo, que no es mencionado más en Génesis, ni en toda la Biblia, hasta excepto 2 libros después. Nació un hijo llamado Fares, ¿cierto? De una relación, ¿cierto?, donde era la nuera de Judá, ¿cierto?, esta mujer, Tamar, y que Judá actuó mal con ella, ¿cierto? Entonces ella se hizo pasar por una mujer ramera, Judá la tomó, nació un hijo, ¿cierto? Se llamaba Fares este hijo. Fares no aparece más en la historia hasta el libro de Ruth. ¿Sabía eso? Se une con Ruth. Mire, vaya al libro de Ruth del capítulo 4. Ahora no vemos a Cristo en esta historia como lo vemos en la historia de David y Goliat, pero sí esta historia, se da cuenta, si no vemos a Cristo, está apuntando a Cristo, porque toda la Biblia apunta al plan de redención de Dios. Ruth. Al final del capítulo 4, verso 17. Dice, y le dieron el nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. ¿Cierto? Mira el versículo 18. Estas son las generaciones ¿de quién? De Fares. Vuelve a aparecer ahora en la historia Fares recién. Después, ¿cierto?, de haber sido un paréntesis en el capítulo 38 de Génesis. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró ¿a quién? A David. ¿De dónde viene Fares? ¿O a dónde va Fares? A David. Vaya al Mateo capítulo 1 ahora. Versículos 1 y 2. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo. ¿De quién es la genealogía? Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró, ¿qué dice? De Tamar, ¿a quién? A Fares y a Sara, Fares a Esrón. ¿Por qué está el capítulo entonces 38 de Génesis en ese paréntesis? Bueno, porque apunta a Cristo. Para decir que Cristo viene de la tribu de Judá.
Que Cristo es el león de la tribu de Judá. Hermanos, si leemos el más apto para nosotros, la tribu más apta para poder haber traído el linaje del Mesías, ¿quién era? José. Pero de ese pecado, ¿cierto? De ese problema, Cristo, o sea, Dios levanta la genealogía de nuestro Salvador Jesucristo. Es inesperado para mí poder ver eso en el capítulo 38 de Génesis. Pero Dios lo determinó así, para mostrar que Cristo viene de Judá y de David. ¿Se da cuenta, hermanos, que todo apunta a Cristo? ¿Para qué está el libro de Ruth en la Biblia, hermanos? ¿Para simplemente mostrar la historia preciosa de amor entre Ruth y vos? No, hermano. Está para mostrar el plan de redención. ¿Se acuerda que aprendimos Ruth? ¿Y vimos la historia de redención? El Evangelio en Ruth. Entonces debemos ver la Biblia con los lentes de Cristo. Eso es teología bíblica. ¿Se da cuenta? Si la iglesia no tiene una sana teología bíblica, hermano, entonces va a apuntar hacia cualquier otro lado menos a Cristo. Entonces, hermano, también debemos entender las diferentes figuras literarias en cada libro de la Biblia. No podemos leer los proverbios, por ejemplo, al igual que el libro romano. O el libro de Apocalipsis. Proverbios es un libro de sabiduría, de principios de sabiduría, principios bíblicos. Entonces, en Romanos es doctrina de principio a fin. Es muy doctrinal. Pero Proverbios es un libro de principio. No podemos ver Proverbios como promesa. Algunos lo ven como promesa. Por ejemplo, algunos que tienen una mala, lamentablemente, teología bíblica, ven el pasaje en Hechos, serás salvo tú y tu casa, como una promesa. En el contexto no está, hermano, como una promesa. Y luego muere un familiar y muere sin Cristo y Dios no cumplió su promesa. No, hermano, no podemos leer la Biblia, ¿cierto? Toda como una promesa para nosotros. Una narrativa histórica, un proceso de transición en el libro de los Hechos de la iglesia. Proverbios no son promesas. Por ejemplo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es una promesa. No es una promesa, es un principio que debemos practicar. Amén. Ejemplo, Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Eso es una promesa. Entonces, imagínense un ladrón, ¿cierto? Que viene a usted y enojado le pide la cartera en la calle y le quiere robar el reloj. Y usted le dice, usted piensa en ese versículo, la blanda respuesta, y le dice, joven, usted tuvo un mal día hoy día. Lo más probable es que le pegue un balazo, hermano. Y usted va a decir, Dios no cumplió su promesa. No, es un principio a practicar. Amén, pero no es una promesa. ¿Se da cuenta? Entonces debemos leer la Biblia en su contexto, aún en sus géneros literarios. Por ejemplo, no lee una novela usted como lee el periódico, como lee el diario, ¿cierto? No lee el periódico como una receta de cocina, ni una receta de cocina como un poema. Se lee de manera distinta. Lo mismo es la palabra de Dios con los géneros literarios, ¿cierto? No puede, por ejemplo, cantar de los cantares, ¿cierto? Son poemas, canciones, donde no simplemente habla del esposo y la esposa, sino refleja a Cristo y la iglesia, hermano. Cristo y la iglesia. Entonces, debo leer en el contexto correcto y también analizar los géneros literarios. Otro ejemplo, Jonás. ¿Cierto? Un claro ejemplo que tomamos incluso a los niños. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿cierto? Por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y ¡bum! Se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Entonces no seamos como Jonás, ¿cierto? Que no le hizo caso a la palabra de Dios, una enseñanza moralista, no seamos desobedientes. No, hermano, apuntemos a Cristo. Sí, es algo, debemos enseñar y aplicarla, ¿cierto? No ser desobediente como Jonás, que la desobediencia también trae consecuencias, pero apuntar también al propósito principal, que es Cristo. El pez no simplemente es el castigo de Dios. El pez es la gracia de Dios, hermano, que rescató a Jonás. Porque si el pez no se lo hubiera tragado, Jonás hubiera muerto en el mar. Es la gracia de Dios en la vida de Jonás. Entonces, hermano, el Antiguo Testamento no es un conjunto de historias separadas, unas de otras, de las cuales podemos sacar enseñanza moralizante. Es por eso que muchas veces no encontramos en las narrativas explicaciones a los pecados de ciertas personas. Por ejemplo, a veces, pero esto es pecado y la Biblia no dice nada. ¿Por qué tenían tantas mujeres? Porque Dios se está montando a otro propósito.
No está tratando de explicar simplemente moralmente los pecados de tal y cual. Sino está diciendo que Él usó a un hombre pecadores para un plan de redención. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces encontramos respuestas a nuestras preguntas con una buena teología bíblica. Entonces no es un conjunto de enseñanzas para sacar simplemente historias moralizantes. Tampoco es el Antiguo Testamento una galería de superhéroes a los cuales debemos imitar. ¿Cierto? Sino que el propósito es movernos a la salvación que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Pablo le dice a Timoteo y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Cierto? ¿Y cuál era en ese momento de la Sagrada Escritura? El Antiguo Testamento. Las cuales te pueden hacer sabio. ¿Qué le dice Pablo? Para la salvación que es en Cristo Jesús. O sea, el Antiguo Testamento, hermano, podía ser sabio para la salvación. ¿Por qué? Porque apuntaba a un plan de redención. Entonces, hermano, Cristo es el gran tema de nuestra predicación. A todo esto no quiero que malentienda la teología bíblica y usted diga, nunca más enseño que Jonás no le hizo caso a la palabra. Tiene que mencionarlo también, es una aplicación, pero sin dejar de apuntar. Por lo menos y entender, ¿cierto? Que Dios está revelando un plan de redención. Esto nos está mostrando, apuntando hasta llegar al nuevo pacto en Cristo. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos tener en nuestras mentes. La teología bíblica. Aún si enseña que hay que derrotar a los gigantes. Con la historia de David y Goliat. Pero que en su mente usted tenga claro la teología bíblica y que está apuntando eso a Cristo. Que se enseñe la tentación de Jesús, ¿cierto? Que no simplemente también entienda que Cristo fue tentado y que así nosotros también tenemos que vencer la tentación con la palabra de Dios, sino que hay un propósito de Cristo ahí al vencer al diablo. Que logró Él lo que Adán no logró. Y eso es lo que Cristo está mostrando ahí. Que Él vino a vivir una vida perfecta, la cual nosotros no vivimos. Y a hacer todo lo que Adán no hizo. Eso es teología bíblica. Entonces, Cristo es el tema de nuestra predicación, hermano. Pablo decía, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Entonces esto, hermano, estos ejemplos solamente para probar que la teología bíblica es importante. No sé si se va dando cuenta usted. Que si no apunto a esos temas, puedo desviarme a cualquier lado. A simplemente ver el Antiguo Testamento de una forma separada. Entonces debemos preguntarnos, sobre todo los que predicamos, si el pasaje que estamos enseñando, ¿podríamos enseñarlo si Cristo no haya muerto en la cruz? O sea, usted podría enseñar, yo imaginarme, obviamente Cristo murió en la cruz, pero si imagino que Cristo no murió en la cruz, ¿yo podría enseñar de igual forma ese pasaje? Si lo puedo enseñar de igual, entonces hay un problema. Porque todo pasa por la cruz de Cristo. Mire, ahora vamos a ejemplos bíblicos. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículo 25. ¿Recuerda la historia? Cristo resucitado y se acerca ahí a los que iban camino de Maús. A estos hombres. No le pudieron reconocer. Y Cristo le dice en el verso 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Sensatos y tardos de corazón. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Hermanos, recuerden, ¿qué tenían hasta ahora aquí los discípulos? El Antiguo Testamento solamente. Y Cristo le dice lo que los profetas han dicho. No han podido entenderlo. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y miren lo que dice el verso 27. Y comenzando desde Moisés, la ley, ¿cierto? Y siguiendo, ¿qué dice, hermanos? Por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras, ¿qué dice? Lo que de él decían. ¿De quién? De Cristo. ¿Y dónde encuentra a Cristo en Moisés? Moisés no menciona nunca a Jesús ni Cristo.
las historias, hermano. ¿Por qué cree que Israel salió de Egipto? ¿Qué representa la salida de Israel de Egipto? Así como nosotros salimos del mundo para andar en vida nueva, así como el Cordero fue puesto, hermano, en el dintel, la sangre del Cordero, solo de los hijos de Israel. Así también la sangre de Cristo ha limpiado nuestras vidas, para que la muerte no pase por nosotros. Entonces, hermano, Cristo le declaró a estos hombres lo que las escrituras de Él decían. Versículo 44 del mismo pasaje. Y les dijo, dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mire, Cristo está hablando de Él. Hermano, los salmos apuntan a Cristo. Recuerden que el Antiguo Testamento judío se dividía en la ley, ¿cierto? Los escritos o los profetas y los salmos. O la ley, los profetas y los salmos. Esa era la división. Entonces Cristo está recetando la división judía del Antiguo Testamento. O sea, en todo el Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento. Cristo, mire, les abrió el entendimiento. Versículo 45. Para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Se da cuenta, hermano? Que el Antiguo Testamento habla de Cristo, apunta a Cristo. Que es revelado, todo eso revelado de manera progresiva, ¿cierto? Se cumple y se revela de manera maravillosa y grandiosa, ¿cierto? En Cristo, en el Nuevo Pacto. Es por eso que no puede entender el Nuevo sin el Antiguo Testamento. Imposible que usted pueda entenderlo. Entonces, hermano, la Biblia no es una colección de historias y proverbios y salmos y eventos, como les dije, sin conexión o propósito unificado. El propósito, ¿cierto?, es Él, es Cristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces necesitamos leer la Biblia con los lentes, como les decía, de Jesucristo, con los lentes del Señor. Mire, vaya también a Juan capítulo 5, por favor. Ayúdenme a leer. Juan capítulo 5. Juan 5, 39 y 40. Por favor, hermano. Escudriñad las Escrituras porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. 45, 46. No penséis, yo voy a acusaros delante del Padre, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Wow, ¿se da cuenta? ¿De quién escribió Moisés? De Cristo. Cristo lo está diciendo ahí, en Juan. No son mis palabras, hermano. Eso es una teología bíblica, ver la Biblia con los lentes de Cristo. ¿Se da cuenta que no es una invención? No es que estemos inventando este método, no. Es lo que, como Cristo lo vio. Como Cristo apuntó. Ahora, como les dije, debemos tener cuidado con ver a Cristo ahora en cada versículo, en cada piedra. No. Estamos viendo, analícelo y véalo, y que Dios le diga si Cristo está simbolizado en esa historia. Pero si no está, como en la de Judá y Tamar, entonces está apuntando a Cristo de alguna forma. Porque Dios está levantando un pueblo para sí, ¿cierto? Donde iba a venir la descendencia del Mesías, etcétera, etcétera. Y está revelando su plan de redención en toda la Biblia. Pero en historias como estas está Cristo claramente reflejado. Entonces, ¿cómo debemos nosotros hacer un sermón en el caso de los predicadores o enseñar la Biblia? Y mire, y también usted al leerla. El texto, nosotros tenemos el texto, ¿cierto? Muchas veces tomamos el texto, hermanos, y del texto vamos inmediatamente a nosotros. ¿Cierto? Tomamos el texto, inmediatamente nos sacamos una enseñanza para nosotros. Eso es incorrecto. O sea, este texto es para mí, lo saco,
¿cierto? Como lo vimos la otra vez, los textos que sacamos fuera de contexto, ¿cierto? Eso es equivocado. No podemos ir a nosotros inmediatamente, tiene que haber un proceso. Del texto, nosotros en un estudio debemos ver el contexto, ¿cierto? O sea, ir a ellos. ¿A quién escribió? Pablo, ¿cierto? ¿A quién? A los colosenses, lo que estamos estudiando, ¿cierto? Al contexto, a ellos primero. Ese contexto es ellos. El autor original y el receptor original de ese texto. Luego, yo tengo que hacer una reflexión teológica, ¿cierto? Quizás en el Antiguo Testamento, o ver a Cristo, cómo Dios revela el plan de redención, ¿cierto? En el texto. Por ejemplo, esto es el caso de los predicadores. Yo voy al contexto primero, luego voy a Cristo. ¿Qué está hablando de Cristo? ¿Qué está hablando de Dios, el Padre, de la redención? ¿Cierto? La reflexión teológica. Y luego saco la aplicación a nosotros y ahora. ¿Se entiende? Pero si voy del texto a nosotros, me equivoco. Porque pierdo todo el contexto y la reflexión en cuanto a Cristo. ¿Cierto? Entonces voy del texto al contexto, reflexión teológica a nosotros ahora, que es como contextualizarlo, aplicarlo, ¿cierto? A nosotros, sacar una enseñanza, porque tenemos que sacar la enseñanza que Dios nos ha dejado a nosotros, ¿cierto? Pero después de pasar por esos pasos, si no paso por eso, me equivoco yendo inmediatamente a nosotros y voy a probablemente crear una herejía, ¿cierto? Una falsa doctrina, o me voy a equivocar en la interpretación del texto. ¿Amén? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cómo yo entiendo la teología bíblica? ¿Qué necesito? Usted dice, ¿qué necesito yo para entenderla? Saber leer necesito. Simplemente saber leer y leer la Biblia. Y leerla, hermano, completamente. Es por eso que es bueno leer la Biblia completamente. Hágase un plan de lectura donde usted pueda leer la Biblia en un tiempo determinado, 1 año, 2 años, pero léala de principio a fin, para que usted entienda la teología bíblica. Si la lee de manera saltada, de vez en cuando, un capítulo acá, hermano, no va a entender mucho esto. Porque Dios ha revelado un plan de Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, por eso, propóngase un tiempo para leer la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. No puede morirse, hermano, usted sin haber leído la Biblia completa. Y no una vez. Tenemos mucho tiempo para leerla. Si usted la lee en 2 años, leyendo 2 capítulos diarios, hermano, la va a leer en 2 años. Y si la lee cada 2 años, en 10 años ya la leyó 5 veces. 2 capítulos. Entonces debemos tener un plan de lectura para poder entender la teología bíblica. Y para eso necesita nada más que saber leer. Ahora, para finalizar, hermano, ¿cuáles son las ventajas de tener una teología bíblica? Primero, va a unir usted toda la Biblia. ¿Ya? Usted va a unir toda la Biblia. Necesita saber leer completa, consistentemente y constantemente. La primera ventaja, va a unir toda la Biblia. Segundo, la puede unir de 2 formas. O 2 ejemplos aquí. A la luz de la historia de redención, por ejemplo, Génesis, ¿cierto? La promesa de Génesis 3.15, ¿cuál es? ¿Recuerdan? ¿Qué dice Génesis 3.15? La simiente de la mujer, ¿cierto? Iba a herir a la serpiente en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios, hermano, comienza a revelar a Cristo el plan de redención. Génesis 3.15. De ahí comienza. Y es una revelación progresiva. Amén. Historia del plan de redención centrado en la persona de Cristo. En el diluvio, puse algunas historias solamente. El diluvio, la salida de Israel de Egipto, el tabernáculo, ¿cierto? Aún los sacerdotes. Cristo representa al sacerdote, ¿cierto? Y el cordero. Ruth y Boaz, pacto de Dios con David y Goliat, profecías en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Encarnación de Cristo, y con su muerte Cristo establece el nuevo pacto. Una revelación progresiva del plan de redención de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Para poder entender eso, usted si lee la Biblia, ¿cierto? De manera completa, y de Génesis hasta Apocalipsis. O la puede entender también en base a los pactos bíblicos, pero esto ya quizás es un poco más complicado. Usted sabe que en la Biblia Dios da pactos. Efesios 2.12 dice los pactos de la promesa, ¿cierto? Cuando habla de nuestra salvación. Génesis 3.15 tenemos la promesa, ¿cierto? Yo puse algunos pactos solamente. Está el pacto con Noé. Dios hizo un pacto con Noé, ¿recuerda? Dios hizo un pacto con Abraham.
Dios hizo un pacto con Moisés, ¿cierto? Y Dios hizo el nuevo pacto. Este es el pacto de gracia que Dios comenzó a revelar en Génesis 3:15. Aquí se cumple recién lo que Dios comenzó a revelar acá. ¿Se da cuenta? En todos estos pactos Dios quiso revelar esto de manera diferente. No son los mismos pactos, sino son distintos pactos. ¿Cierto? Aquí vemos un pacto con la nación de Israel. Pero tiene una unión orgánica, es como un arbolito, ¿cierto? Usted aquí planta la semilla, aquí crece un poquito, ¿cierto? Aquí crece más y aquí ya el árbol está grande. Así Dios se reveló. Aquí es una revelación retroactiva, ¿cierto? Aquí hay un poco de revelación, aquí hay más revelación, y aquí hay más revelación y aquí ya está toda la revelación completa. ¿Entiende? Una revelación progresiva. Así Dios reveló este gran y nuevo pacto. Hermanos, por eso algunos, los que creen, no sé si usted ubica el dispensacionalismo, no sé si alguno lo ha escuchado hablar, ellos dividen, ¿cierto?, en dispensaciones, en periodos de tiempo, la Biblia y sobre todo el Antiguo Testamento. Entonces, cuando llegan a la iglesia dicen, porque Israel rechazó a Cristo, entonces la iglesia fue como el plan B de Dios. No, hermano, el pacto de gracia era el plan de Dios. Pero Dios, ¿qué pasó con un pueblo? Fue revelando cómo iba Dios a tratar con la iglesia. Dios fue revelando poco a poco, hasta que llegó a la revelación total. ¿Se da cuenta que es importante tener una teología bíblica? Entonces usted va a unir toda la Biblia a la luz de los pactos divinos, a la luz de la historia de redención. De hecho, históricamente los creyentes antiguos veían toda la Biblia a la luz de los pactos de Dios. También tendrá una buena teología sistemática, o sea, va a ser bien doctrinal usted, va a poder sacar la doctrina de Dios y todas las doctrinas de la salvación correctamente, entendiendo esto primero. Entonces la doctrina fundamental estará muy, muy bien dotado. Mirará cada libro, ¿cierto?, con la mente de Cristo. Cristo es el tema principal, ¿cierto?, de la palabra de Dios. Mirará cada texto a la luz de su contexto correcto, ¿cierto?, a la luz de toda la Biblia. Entenderá cómo Dios se ha revelado a la luz de toda la Biblia. Le ayudará a conocer qué papel jugamos nosotros en la historia. Y le ayudará, hermano, a crecer espiritualmente. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para el crecimiento. Entonces, si no entendemos lo que Dios ha hecho y cómo Dios se ha revelado, ¿cierto?, no podemos entender con claridad el Evangelio. La teología bíblica, hermanos, es sana doctrina. Pensamientos correctos, creencias correctas, bíblicas acerca de Dios, creencias de acuerdo a la Escritura. Entonces, en un sentido, hermano, para que entienda y se quede con esta definición, aunque sea la teología bíblica, es entender la historia progresiva del plan de redención desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Entender el plan de redención de Génesis a Apocalipsis. Entonces, hermanos, así se presenta la unidad de la Biblia. Así usted va a unir la Biblia desde Génesis hasta el final. Y no va a decir, ¿por qué está esto? ¿Por qué esto está tan separado? ¿Por qué Dios es tan así en el Antiguo Testamento? ¿Cierto? Y un Dios tirano, algunos dicen un Dios tirano en el Antiguo Testamento y un Dios de amor en el Nuevo Testamento. No, hermano, Dios es el mismo. Es el mismo. El problema es usted y la teología bíblica que tiene. Amén. Cómo ve las cosas. Dios se ha revelado, ¿cierto?, de manera progresiva. Solamente que fue poco a poco Dios revelándose como el arbolito hasta que se reveló totalmente, ¿cierto? Y reveló el plan de redención ahí en el pacto de gracia, en el nuevo pacto, el cual vamos a recordar hoy día con la cena del Señor. Vamos a orar, hermanos. Entonces la iglesia crece bajo una sana teología bíblica. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Cristo, le damos gracias, Señor, por este tiempo de poder estudiar. Ruego, Señor, que a pesar de que es denso el tema, pueda quedar en los corazones de mis hermanos, Señor, y podamos atesorar y valorar su palabra, Señor, porque todo apunta hacia usted, hacia Cristo, Señor, y hacia lo que usted hizo por nosotros, Padre. Gracias, Señor, por su amor y ayúdanos hoy a recordar, Padre, su muerte y su sacrificio a través de la cena del Señor. Le alabamos a usted en todo a través de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Salvador,